Para su clase de producción de documentos, antes, ¿verdad?, de poder comenzar con la discusión medular de lo que es el curso, yo quiero ponerlos, ¿verdad?, hacerles una introducción de todo lo que usted debe saber antes de poder comenzar con lo que es redacción de documentos y la creación de estos documentos comerciales y qué tipos de documentos vamos a discutir. Así que ayer tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de conocer sobre la disciplina de la ergonomía, tocamos un poquito, ¿verdad?, sobre el uso de la computadora. Hoy quiero hablarles de los tipos de computadora. Es importante que como, ¿verdad?, futuros asistentes administrativos, futuros facturadores, conozcamos un poquito del funcionamiento, de qué herramientas tenemos en el mercado disponibles, pues porque mientras más conocimiento tengamos, mejor decisión vamos a poder tomar a la hora de poder escoger cuáles son esas herramientas que vamos a estar utilizando para nuestro negocio de facturación o qué herramientas necesitamos para podernos desempeñar como asistente administrativo. Así que quiero que vayan conociendo, ¿verdad?, sobre el uso de la computadora, los tipos de computadora y que aprendan, ¿verdad?, lo que es la introducción del uso y el manejo del teclado. Tenemos que comenzar, ¿verdad?, definiendo qué es una computadora. Pues a lo mejor para algunos de ustedes, pues ya ustedes conocen que es una computadora, están familiarizados, saben lo que es, pero tal vez hay compañeros que es la primera vez que están exponiéndose a este tipo de información, así que tenemos, ¿verdad?, que ser un poquito considerados y entender que no todo el mundo tiene los mismos conocimientos, así que vamos a empezar bien general dentro del curso para beneficio de aquellos estudiantes que no tienen el conocimiento lo puedan adquirir a través de la clase. Así que, ¿qué es una computadora? Pues una computadora es un equipo electrónico que nos permite crear, procesar, calcular y almacenar datos. Otro nombre para las computadoras es el ordenador. Por lo general aquí en Puerto Rico no se le llama ordenador, en otras partes, ¿verdad?, del mundo, países latinoamericanos, puede ser que en vez de computadora utilicen el término, pero para que lo conozcan es lo mismo computadora u ordenador. Su nombre proviene de un término del latín, derivado del latín, que significa calcular. Este equipo electrónico, aparte, ¿verdad?, de poder crear, procesar, calcular y almacenar datos, nos permite también recibir y devolver resultados determinados, ¿verdad?, de acuerdo a unos datos que estemos manejando, a una información. Y también nos permite, ¿verdad?, eh, poder utilizar programas de información para llevar a cabo una serie de tareas, ¿verdad?, enfocadas de acuerdo al tipo de información que vamos a estar manejando. Necesitamos utilizar unos programas específicos, ¿verdad?, de informática, que esos son los softwares, que son los que aportan los datos específicos para poder procesar esa información. ¿Cómo comienzan las computadoras? Para no aburrirlo mucho, solamente les voy a dar una idea. Las computadoras surgieron, ¿verdad?, ya para el siglo XIX, más o menos en el año 1822, surge la primera máquina que se utiliza para analizar datos y la creó Charles Babbage. Este hombre era un profesor eh, matemático de la Universidad de Cambridge y a él le surgió, ¿verdad?, esta idea de crear una máquina que pudiera analizar tablas matemáticas porque esto, hacerlo, ¿verdad?, mentalmente y a mano, era un proceso bien tedioso y era bien propenso a que se cometieran errores. Así que él, buscando la perfección dentro de ese sistema matemático, pues ideó una máquina, un equipo que pudiera llevar a cabo ese análisis, pues para darle la ayuda al ser humano de no tener que hacerlo y de no cometer errores. Si se fijan en esta imagen, pues pueden ver, ¿verdad?, cómo ha sido la evolución de las computadoras a través del tiempo, para que vean más o menos cómo fueron cambiando. Por lo general, las primeras computadoras eran bien grandes, bien pesadas, sus funciones eran bien limitadas a través de los años, ¿verdad?, y de los eh, adelantos tecnológicos y, ¿verdad?, las mejores preparaciones que el ser humano está teniendo, pues se han creado dispositivos bien eficientes, dispositivos bien transferibles, o sea que pues son portables, podemos transportarlos, no pesan mucho, con capacidades inmensas para trabajar información y, ¿verdad?, enfocadas de acuerdo a los diversos tipos de información que se puedan estar manejando. Vamos a mencionar los tipos de computadoras y los vamos a describir.
Tenemos 9 tipos de computadoras. Aquí le pongo, ¿verdad? Una imagen de todos. Vemos que tenemos supercomputadoras, tenemos mainframes, computadoras personales, computadoras híbridas, portátiles, de escritorio, netbooks, tablets y smartphones. Todos representan, ¿verdad?, lo que son los tipos de computadoras. Vamos a comenzar con el primero, que son las supercomputadoras. Estas supercomputadoras son las computadoras más potentes de todo el mundo. No hay nada que se compare a la ejecución de ¿verdad?, este equipo. Por lo general son unidades bien grandes, son las que procesan las mayores cantidades de información y resuelven las operaciones más complejas de alrededor de todo el mundo. La información más compleja que pueda trabajar el ser humano, quien las puede procesar mejor son estas supercomputadoras. ¿Qué son las computadoras de manera física? Pues son un conjunto de muchos ordenadores o de muchas otras computadoras que trabajan interconectadas y crean, ¿verdad?, una red bien poderosa que aumenta, ¿verdad?, a una capacidad de manera exponencial. O sea, por eso se utilizan para manejar las cantidades más grandes de información y las informaciones más complejas. Imagínense, ¿verdad?, todo ese sistema de interconexión que tiene que haber para que se pueda manejar la información más grande y más compleja del mundo. El segundo tipo de computadoras son los mainframes. Se conocen como macrocomputadoras o computadoras centrales. Estas computadoras tienden a parecerse a lo que son las supercomputadoras, pero no son tan potentes. A pesar de eso, son capaces de poder procesar millones de aplicaciones a la vez. No es que no tienen potencia, es que no llegan a la potencia tal vez que tienen las supercomputadoras. Son utilizadas mayormente por instituciones de gobierno y empresas que también manejan grandes cantidades de información. Por lo general, las instituciones bancarias utilizan unas bases de datos tan extensas que requieren, ¿verdad?, de la utilización de este tipo de computadoras de mainframes. Y también representan, ¿verdad?, una interconexión de diversos ordenadores que trabajan en armonía, en conjunto, para procesar esas cantidades grandes de información. El tercer grupo se encuentran las computadoras personales. Dentro de este grupo hay ¿verdad?, otros tipos de computadoras que se consideran personales, pero cada una, ¿verdad?, está aplicada a un tipo de información y tiene una variedad de funciones diversas. O sea, esa es la diferencia entre todos esos tipos de computadoras personales. En un principio se les llamó microcomputadoras. Como ven, las mainframes eran las macrocomputadoras y cuando hablamos de algo macro es a escala grande porque son equipos físicamente bien grandes, y las microcomputadoras eran computadoras más pequeñas. No significa que eran miniaturas, pero que eran computadoras tal vez portátiles o computadoras que podían, ¿verdad?, manejarse de mejor manera y se podían mover de cierta manera de un lugar a otro. Se caracterizan porque estas computadoras tienen un microprocesador, o sea, su procesador es más pequeño, y están diseñadas para, ¿verdad?, cumplir con lo que es la informática actual. Estas computadoras trabajan para manejar el internet, navegación web, para productividad, o sea, profesionales necesitan utilizar computadoras, dependiendo de la profesión, pues son esos programas y esas aplicaciones que la computadora va a tener, y obviamente para entretenimiento. Hoy día las computadoras se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, de nuestro día a día, así que a mayor o menor escala, todos en algún momento del día necesitamos utilizar una computadora, y vamos a ver más adelante por qué. Las computadoras híbridas, esta computadora surge a partir, ¿verdad?, del 2012. Se les llama híbridas porque son una mezcla entre lo que es una laptop y una tableta. Saben que una laptop son las computadoras portátiles que podemos transportar de un lugar a otro y que por lo general podemos utilizar en la falda y no necesitamos un escritorio o una mesa amplia para poder utilizarla. Por otra parte está la tableta, que es un dispositivo electrónico que ha surgido, ¿verdad?, recientemente, más o menos, ha salido al mercado recientemente y te ofrecen, de acuerdo, ¿verdad?, a su marca y a esas aplicaciones y a esa capacidad que tengan, pues una productividad porque profesionales utilizan este tipo de computadoras híbridas para su trabajo.
Tienen mucho potencial, dicen, el futuro de la computación, para el futuro de la computación. Por ejemplo, un profesional que utiliza este tipo de computadoras son los propagandistas médicos. Propagandistas médicos son estas personas que visitan ciertas veces al año a los proveedores de salud para orientarlos con relación a sus pacientes, con el uso de medicamentos, con el manejo de algunas condiciones, y como tienen que estar en movimiento todo el tiempo porque no tienen una oficina particular para atender, ellos visitan las oficinas médicas, pues ellos tienen equipos que sean fáciles de cargar, pero que tengan, ¿verdad?, acceso a internet y que tengan unas funciones para poder manejar el tipo de información que ellos están trabajando. Las computadoras portátiles o laptops, ¿verdad? El término viene del inglés, del lap, que significa regazo, o nosotros en Puerto Rico le llamamos la falda. Y encima, el top es encima, o sea, sobre el regazo o que te la puedes colocar en tu falda, por decirlo de manera puertorriqueña. También se les llaman notebooks porque por alguna razón alguien le vio, ¿verdad?, que había una similitud entre este tipo de computadoras y las libretas. Pues porque se doblan tal vez, porque son el tamaño más o menos, dependiendo, ¿verdad?, del el tamaño de la pantalla. Eh, Tienen el tamaño parecido a un cuaderno, a una libreta o a un libro pequeño. Estas computadoras tienen pantalla, tienen teclado, muchas veces tienen touchpad, tienen procesador, poseen un disco duro, se les puede colocar memorias y tienen una batería. Traen un cargador, un cable de alimentación eléctrica, pero también poseen una batería interna que si no lo tenemos conectado a la corriente eléctrica, pues tenemos, ¿verdad?, varias horas de función del equipo. Tenemos también como parte de esas computadoras personales, todas estas que mencionamos a partir de la definición de personales se consideran dentro de esa escala de computadoras personales. Tenemos las de escritorio o lo que conocemos como una desktop. Una computadora desktop no es otra cosa que una computadora que está designada o diseñada para utilizarse sobre una mesa o un escritorio. Estas computadoras poseen un monitor, un CPU, un teclado y un mouse, y además tienen otros tipos de accesorios que se le pueden conectar para mejorar la experiencia, ¿verdad? Mejorar las funciones del equipo. Esta computadora, si se fijan, tiene una pantalla, tiene un CPU o lo que se conoce como una torre, tiene un teclado. Actualmente hay computadoras que siguen siendo desktops, pero no tienen todos los elementos, sino que en la misma pantalla está incluida la pantalla y el CPU. Así que reduce, ¿verdad?, la cantidad de elementos que esta computadora de escritorio contiene y continúa siendo una computadora de escritorio. En la actualidad, lo que les digo, como las iMac vienen todos, es como un bundle, vienen todas complementadas en un solo elemento. Los tipos de computadoras notebooks son computadoras personales de las más básicas. Estas computadoras, sus funciones, ¿verdad?, son limitadas, son por lo general relativamente pequeñas y cuando hablamos del tamaño son aproximadamente 10 pulgadas en promedio. Tienen menor potencia y menor capacidad que otro tipo de computadoras. Tal vez estas computadoras no tienen la capacidad que tiene una laptop o que tiene una desktop. Así que son computadoras que por lo general son para navegación de internet, para tal vez entretenimiento, pero cosas simples que no requieran nada muy profesional. No poseen, ¿verdad?, el port o la aplicación para poder colocarle un CD o un DVD, ¿verdad? Para poder tener visuales. Son computadoras personales de las más económicas, pues porque no tienen tanta potencia, son pequeñas, así que son más económicas. Y es pues que sean económicas, sean tan pequeñas, fáciles de transportar, pues ha hecho que se tenga, ¿verdad?, el mercado, que haya una demanda bien alta de este tipo de computadoras. El otro tipo de computadoras que les quería discutir son las tablets o tabletas. Estas son computadoras muy portátiles. Estas no tienen un teclado físico. Por lo general el teclado es a través de la misma pantalla. Son bien pequeñas porque podemos tener tabletas desde 7 pulgadas, 10 pulgadas, hasta un poquito más grandes.
Se utilizan por lo general para entretenimiento, para navegación de internet, pero también dependiendo, ¿verdad?, de la marca, de las funciones y de las aplicaciones que pueda tener, se pueden utilizar para productividad o para usos profesionales. Un ejemplo de esto son sistemas de récord electrónicos en oficinas médicas que en alguna parte de la oficina sí tienen una computadora laptop o tienen una computadora de escritorio, pero el médico para poderse mover de consultorio en consultorio, de oficinita en oficinita, no carga una laptop, carga con una tableta y todo lo que vaya a hacer para tratar a este paciente lo trabaja a través de la tableta. Así que por eso decimos que de acuerdo, ¿verdad?, a la marca, al precio, a las especificaciones que va a tener el equipo, pues es si nos permite, ¿verdad?, aparte del entretenimiento, de la navegación web, nos permite llevar a cabo funciones de productividad. La característica más peculiar, pues es que su pantalla es una pantalla táctil, o sea, usted no necesita un ratón, usted no necesita un teclado para darle instrucciones a esta computadora. Usted solamente tiene que utilizar sus dedos o utilizar un stylus, que el stylus es por lo general el lapicito designado para las pantallas. eh, de esa manera usted puede interactuar y darle las instrucciones de la misma manera que le damos instrucciones a una computadora de escritorio. El otro tipo y último de computadoras son los smartphones. Yo creo que todo el mundo sabe, perdón, lo que es un smartphone. Estos son computadoras convertidas en teléfonos. Sí, tenemos ¿verdad? En un tamaño bien reducido, por lo general en promedio 6 pulgadas, y 6 pulgadas es algo bastante pequeño. Tenemos una computadora que puede realizar múltiples funciones, tanto profesionales como personales, como de entretenimiento. También contiene, ¿verdad?, otro tipo de funciones que nos permiten llevar a cabo otras actividades, como lo son el GPS, que nos permite, ¿verdad?, poder encontrar zonas geográficas o localidades. Podemos tener utilizarlo para navegación de internet, podemos utilizarlo para hacer llamadas y recibir llamadas, así que a este tipo de computadoras se le conoce como los teléfonos inteligentes, pues porque son mucho más que un teléfono, son una computadora en un tamaño bien pequeño, bien reducido.